Muy bien. Vamos a comenzar entonces en esta tarde con nuestra exposición del día de hoy. El día de hoy corresponde que llevemos a cabo la lectura del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Si me acompañan por favor con sus Biblias. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Perdón, estoy en el versículo 14, les ruego me disculpen. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijeron: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la bendición que nos concedes en esta mañana, Señor y Dios nuestro, para poder reunirnos y llevar a cabo, Señor, la exposición de tu palabra hermosa. Te rogamos humildemente, Señor, que tengas a bien colmarnos de tus misericordias para que podamos aprovechar al máximo, Señor, todo lo que estaremos estudiando en esta hora, Señor. Te pido que bendigas poderosamente a mis amados hermanos y que tu bendición y tu misericordia los colme y los bendiga grandemente. Señor, por favor, bendíceles, guárdales en medio de todas las circunstancias que estamos enfrentando, que en todo esto tú nos des maravillosa gracia y podamos de verdad, Señor, llevar a cabo y cumplir tu buen propósito. Todo esto, Señor y Dios nuestro, lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a llevar a cabo rápidamente un resumen. Ustedes recordarán que hemos estado hablando en este precioso estudio del capítulo 8, que el capítulo 8 marca una sección que corre por 5 capítulos. Los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, en donde nosotros vamos a observar que estos fueron los eventos registrados en esta porción de la Escritura, no se presentan de manera necesariamente cronológica, sino que la vemos desde una perspectiva o un enfoque temático. Hablamos de acontecimientos que fueron seleccionados por el Santo Espíritu, que fueron pues inspirados por el Espíritu Santo, para que Mateo presentase de una manera muy, como decía yo, temática, los grandes aspectos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es su autoridad absoluta. El primer punto que vemos en esta sección es la autoridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la muerte y sobre los elementos de la naturaleza. Lo segundo que vamos a ver es que a él lleva a cabo una declaración muy precisa, muy concreta, de su señorío absoluto sobre la vida de sus discípulos. Vamos a ver también cómo va a llevarse a cabo un creciente rechazo por parte de la nación judía, en su gran mayoría, especialmente de los líderes religiosos, quienes además llevaban a cabo azuzarlos, alentarlos a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar vamos a ver una recepción cada vez mayor por parte de gentiles en lo individual, como vimos hace algunos días atrás, ya proyectándonos a lo que sería la salvación de las naciones gentiles, como la veremos en el libro de los Hechos de una manera poderosa, ¿verdad? Bueno, ya entrando en materia, hemos leído en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, algunas cuestiones muy interesantes. En el primer versículo, el versículo 18, leemos que dice la palabra de Dios. Dice así, 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Y esto es como un versículo introductorio, ¿verdad? Aquí lo encontramos con una gran multitud. Lo encontramos al anochecer, aunque no se refiere en términos reales al anochecer que menciona en el versículo número 16, donde dice, sí, en el versículo 16. En el versículo 16, que fue lo que vimos la semana pasada, dice así: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados con la palabra y echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Recordemos que eso se llevó a cabo al final de una reunión en una sinagoga en Capernaum. Para este momento, aunque ha llegado, mucha gente lo está buscando, no se refiere a un contexto inmediato respecto de lo que acabo de leer. Cronológicamente esto es otra ocasión, otro momento. Entonces,
lo que nosotros observamos es nuestro Señor estaba constantemente rodeado de multitudes. El ministerio del Señor va en un crecimiento constante hasta que vamos a ver cómo llegado un momento, capítulo 19, la gente va a comenzar a darle la espalda. Ahora, también es cierto que nuestro Señor Jesucristo con cierta frecuencia mandaba a la gente después de un rato a que, a que fueran a sus casas, pues para llevar a cabo las cosas básicas. Porque la pregunta es, ¿por qué despedía a las multitudes? Bueno, nosotros sabemos por las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en su naturaleza humana, en su naturaleza, evidentemente, en esto que se llama la unión hipostática, su humanidad estaba limitada como limitados estamos nosotros. Él en su humanidad no estaba él llevando a cabo todos los portentos que él realizaba en su calidad de Dios eterno, sino que como dice en Efesios capítulo 2, él se despojó de su gloria y haciéndose hombre, él se limita y él tenía necesidad de tomar tiempo para orar, tenía necesidad de descansar, tenía necesidad de dormir. De hecho, unos versículos más adelante, si Dios lo permite y lo veremos en algunas semanas más adelante, en el versículo 24 nos dice que el Señor, yendo en la barca, estaba durmiendo mientras estaba realizando una gran tormenta. Él mismo, como sus discípulos, ¿verdad? También tenía necesidad, pues, de orar, descansar y dormir. Sus discípulos vemos que tenían cansancio. En Marcos, por ejemplo, observamos cómo antes de que se lleve a cabo la alimentación de los 5,000, el Señor les va a decir que vayan a descansar, que se fueron a un lugar desierto. Bien, en esta multitud rodeando al Señor antes de su partida al otro lado, dice que 2 hombres se le acercaron. Lo que nos dice las Escrituras es que estos hombres querían llegar a ser parte del círculo íntimo de los discípulos del Señor. Querían acompañarles en todos sus viajes. Vamos a ver 5 cosas, pero lo primero que vemos, y eso es a partir del versículo 19, es un seguidor inesperado, entusiasmado, pero irreflexivo. Lo vuelvo a decir, un seguidor inesperado, entusiasmado, pero irreflexivo, dice el versículo número 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, esto es extraordinario. Al igual que vimos al principio de Mateo capítulo 8, que un leproso se acercó al Señor, vamos a ver que esta declaración es impresionante porque dice que se le acercó un escriba. Un escriba, recordemos, era uno de aquellos que habían sido denunciados por nuestro Señor. Miren lo que dice en el 5:20, por favor. Dice, capítulo 20, dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que nuestro Señor no está haciendo aquí referencia positiva a estos llamados escribas. No solamente eso, en 6:2 encontramos, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Está hablando de los escribas. ¿Verdad? Qué impresionante. Luego encontramos en el versículo 5 del mismo capítulo 6, dice así, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así es que imagínense que uno de estos que ha sido denunciado por el Señor se le acerca para pedirle ser su discípulo y decirle te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no solamente encontramos que el Señor los calificaba como unos falsos maestros, como personas que practicaban la hipocresía. La Biblia dice que ellos eran un grupo hostil hacia el Señor. Miren lo que dice rápidamente en el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 15 acerca de estos escribas, versículo 1 del capítulo 15 de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Qué tremendo. Mira cómo le responde el Señor en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Así es que este es un grupo de personas completamente contrario a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos mismos son considerados maestros. Recordemos que en el capítulo 5, ¿verdad? El Señor lleva a cabo la correcta interpretación de la palabra de Dios y la contrasta con estos escribas y fariseos. Por ejemplo, recordemos lo que nos dice el Señor en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Luego en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con su corazón. Así es que aquí vemos cómo el Señor constantemente estaba en esta pugna con estos escribas y fariseos. Los fariseos y los escribas eran considerados maestros. Pero ahora resulta que uno de estos maestros quiere tomar al Señor Jesucristo por maestro, lo reconoce en esa calidad y solicita ser discípulo de él. Todo indica que esto es una genuina intención de ser seguidor constante de Jesucristo, porque no le debemos escatimar que quizá fue genuino cuando le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces aquí observamos a nuestro Señor, ¿verdad? Cómo recibe a un seguidor del lugar más inesperado, entusiasmado, pero irreflexivo, porque vamos a ver a continuación, en el punto número 2 de esta enseñanza, cuáles eran las motivaciones del escriba que quería seguir a Jesús. Número 2, las motivaciones del escriba que quería seguir a Jesús. Dice el versículo número 20 de Mateo 8. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya, perdón, ya me estoy yendo muy lejos. Bueno, las zorras eran un animalito que era relativamente común en esa zona. Tenemos registro, por ejemplo, en Cantares capítulo 2, versículo 15, que en ese escrito romántico de Salomón, hablando acerca de los problemas pequeños que pueden provocar problemas fuertes en el matrimonio, dice, cazadnos las zorras, Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Así es que estos animalitos que eran astutos, estos animalitos que nosotros podemos observar que eran frecuentes en su aparición entre los sembradíos de los israelitas, pues tenían un lugar al cual siempre podían regresar. Sus madrigueras, sus guaridas eran lugares fijos, firmes, seguros, definitivos. No andaban cambie de lugar. Así es que vayamos pensando en lo que esto significa en la mente de nuestro Señor cuando presenta esta expresión. Es exactamente lo mismo que ocurre con las aves. Sus nidos son establecidos de manera definitiva. Yo recuerdo que tenía una amiga en la ciudad de Puebla, la cual tenía un pequeño nido de una golondrina que año con año regresaba ahí. Así es que aún en el caso de este tipo de lugares en donde había un alojamiento temporal para las aves, los animalitos llegaban allí. Sin embargo, dice el Señor, las cosas son totalmente diferentes cuando se trata del Hijo del Hombre. Piensa por un momento en esto. No había lugar en el mesón en el día de su nacimiento, Lucas 2:7. Los habitantes de Gadara, unos cuantos capítulos más adelante, más bien unos cuantos versículos más adelante, los habitantes de Gadara le van a rogar que se vaya de su territorio por la ruina financiera que les va a producir. Los samaritanos en algún otro viaje, eso lo narra Lucas capítulo 9:53, dice que como veían que su rostro era como que iba rumbo a Jerusalén, le impidieron pasar por ese territorio. Los Boanerges, Juan y su hermano Santiago, de hecho le dijeron al Señor que si quería que hiciera descender fuego para que consumiera a estos samaritanos. Judea lo va a rechazar. En el capítulo número 5, versículo 18 de Juan, encontramos que ellos estaban llevando a cabo un conjuro, dije mal esa palabra, una reunión y querían echarlo fuera porque nuestro Señor llevó a cabo aún la sanación, la curación de un paralítico en Betesda y no lo quisieron escuchar, no quisieron verlo como el Mesías sanador que Dios había prometido en el Antiguo Testamento.
Encontramos también que al final en Galilea también lo van a rechazar. Ya mencioné Mateo capítulo 19 y en Juan 6:66 encontramos que el Señor los ofende cuando les dice que ellos debían de beber su sangre y comer su sangre, como una metáfora para referirse a creer en Él, y entonces ellos lo rechazan después de estas enseñanzas en una sinagoga en Capernaum. La Biblia dice incluso que cuando Él fue crucificado, esta es una idea, la idea de la crucifixión es que el hecho de ser colgado en una cruz tiene la connotación en el pensamiento bíblico de uno que no es recibido en el cielo y que es rechazado por la tierra. Así que esto es interesante porque vemos que este hombre fue irreflexivo y que nuestro Señor deja ver cuáles eran las motivaciones, como vamos a ver en un momento. El escriba no ha pensado en lo que significa ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El escriba debía de haber calculado lo que significaba ser un discípulo del Señor. Por cierto que él veía solamente los aspectos positivos, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos bíblicamente y cuando a la luz de nuestra experiencia y de lo que la palabra de Dios nos dice, vemos que el discipulado es un asunto de luchas y batallas permanentes y constantes. No nada más es como si fuéramos soldados que vamos a desfilar, hacemos ejercicios militares, pasan revista a nuestro general, recibimos medallas y honores. No, mis amados, aquí en la tierra los discípulos de Jesucristo han sido llamados a vivir de una manera militante, vivir incluso con penurias y con penalidades, porque ese es el camino que Dios ha marcado para sus discípulos. Por supuesto, hay maravillosas recompensas para el pueblo de Dios, para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero el camino de la cruz es el camino de la negación. No sabemos si realmente este escriba realmente llegó a convertirse en el seguidor de nuestro Señor como él se lo había propuesto. Lo que sí sabemos es que estas intenciones no eran precisamente del todo honorables, no eran tan nobles como podría parecer. ¿Por qué? Porque como dije, veía las multitudes, veía popularidad, veía milagros, veía aceptación, precisamente lo que buscaban los escribas. Así es que parece que es atractivo asociarse con este hacedor de milagros, el que siempre está involucrado en las cosas maravillosas que están sucediendo en ese momento. ¿Quién no querría estar con el Señor? ¿Verdad? Parecía muy atractivo asociarse con Él, pero además era ignorante de las implicaciones, porque reitero, el ser discípulo de Jesucristo implica negación de uno mismo, sacrificio, servicio, sufrimiento. Matthew Henry, en el siglo XVII, escribió estas palabras acerca de este hombre. Dice así: su resolución parece seguir de un principio mundano y codicioso, pero Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza y si Él le seguía, no debía esperar que le fuera mejor. Tenemos razón para pensar que este personaje escriba se alejó. Ahora, siendo honestos, mis amados hermanos, ninguno de nosotros teníamos muy claro lo que significaría ser discípulo del Señor cuando llegamos a conocerlo. Todos teníamos expectativas de que todo iba a estar muy bonito, de que no iba a haber problemas, incluso a lo mejor hasta nos alcanzaron con: tú crees en el Señor Jesucristo y tus problemas matrimoniales y tus problemas con tus hijos se van a terminar. Nada más alejado. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que sea el común denominador este tipo de problemas, pero muchos conflictos tuvimos que enfrentar. Si no hubiera sido por el nuevo nacimiento, mis amados, ya hubiéramos desistido. Y aún para este momento no debemos cantar victoria. Nuestros hermanos en el libro de Hebreos, el hermano autor de Hebreos nos dice que nosotros no debemos confiar en nuestra supuesta seguridad, debemos perseverar. Dice el hermano Pedro que debemos hacer firme nuestro llamamiento. Todavía no sabemos si vamos a ser fieles hasta el final, mis amados hermanos. Así es que por eso debemos perseverar. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestro genuino liderazgo es inevitable. Muchos son atraídos por el Maestro, muchos lo han seguido llenos de entusiasmo, pero terminan por desistir de esa intención. Y solo por la bendita gracia podemos abrazar el discipulado y podemos perseverar, amados. No nos conviene gloriar de haber perseverado hasta este momento. Más bien deberíamos darle gracias a Dios que si realmente hemos nacido de nuevo, por su poder de preservación, tú y yo podemos realmente decir que hemos mantenido el curso firme hasta este momento.
Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Y observen cómo todo el peso recae en la gloria de nuestro Dios, recae en el carácter justo de nuestro Dios, más que en nosotros mismos. Dice así Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo presente. Así es que vemos claramente aquí esta escritura. ¿Quién es el que lleva a cabo la preservación? ¿Nuestra fe, nuestro carácter, nuestro entusiasmo? No, mis amados. La obra de la fe, que es imposible de hallar en algún hombre si éste no ha nacido de nuevo. Así es que debemos perseverar, no sea que seamos de los entusiastas como este escriba. Bien, pensemos en tercer lugar en lo que el Señor está haciendo. Me llama mucho la atención este versículo número 20, porque va a revelarse a un escriba. Se le va a presentar a un escriba. El punto número 3 es la revelación del Hijo del Hombre a un escriba. La revelación del Hijo del Hombre a un escriba. Versículo número 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Observen esto, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta es la primera ocasión en los evangelios sinópticos que aparece la expresión Hijo del Hombre. Y esta no era cualquier expresión para referirse en nuestro español mexicano a cualquier hijo de vecino. El Hijo del Hombre, por cierto, que se refiere a un descendiente de la raza humana, ¿verdad? Desde nuestro padre Adán, pasando por nuestro padre Abraham, pero por cierto que tiene una implicación tremenda. Esta expresión aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Es una referencia que no se aplica al hombre general, sino que es una designación que se refiere a uno en particular, una persona única en las Escrituras, el Mesías divino, esto es, nuestro Señor Cristo Jesús. El origen de esta expresión Hijo del Hombre la encontramos en Daniel capítulo número 7, mis amados. Acompáñenme por favor para allá. Versículo 13 y 14. Ahí es donde encontramos esta expresión que identifica a cierta persona de una manera muy concreta. Daniel capítulo 7. Dice así, hablando acerca de este que iba a derribar esta gran bestia, a una estatua, ¿verdad? Que vimos algunos versículos, algunos capítulos previos, dice así en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí habla de uno como un hijo de hombre. Ok. Quiero llamar su atención a esto. ¿Recuerdan cuando fue curada la suegra de Pedro? Cuando fue curada la suegra de Pedro se hace referencia a Isaías 53. Isaías 53 le llaman el evangelio oculto a los, el evangelio oculto a los judíos. Hasta el día de hoy ellos no conocen, no entienden que este pasaje se refiere concretamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese Isaías 53 encontramos a un Mesías sufriente. Pero ahora el Señor a un escriba se le está revelando como el Hijo del Hombre de Daniel 7. Y esto no es casualidad. Recordemos que al principio de la enseñanza les dije que Mateo 8 al 15 no está relacionado de manera cronológica, sino que está relacionado de manera temática.
Nos presenta por un lado al Mesías sufriente y por el otro lado ahora a un escriba, se le presenta como el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7. Piénsalo por un momento. ¿Estaba acaso nuestro Señor poniendo a prueba los conocimientos de este escriba acerca del Mesías? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podríamos inferir quizá eso. Todo indica que estos escribas no cabía en su cabeza que este personaje de Daniel capítulo 7 fuera el personaje sufriente de Isaías 53. Pero ambos textos hablan de la misma persona. ¿Qué podemos aprender de esto, mis amados? Este hombre realmente no solamente no había pensado acerca del costo del discipulado, sino que además no está consciente de con quién está tratando. Una de las primeras cosas que por la gracia del Señor pude entender cuando por su misericordia entendí el Evangelio realmente, cuando conocí algo de las doctrinas de la gracia, es hacerme la pregunta a mí mismo, pues ¿con quién estoy tratando? ¿Con quién estoy tratando? Esto es tremendo. Piénsalo por un momento. ¿Con quién estás tratando? Tú puedes seguir a Jesús y no tener una comprensión clara de su señorío, de su gloria, pero a la vez de que Él es el siervo sufriente. Y muchas veces o tomamos una o tomamos la otra, cuando realmente debemos tomar las dos cosas. Él es el Señor y Salvador. Nosotros debemos tener una perspectiva correcta de quién es nuestro Señor Jesucristo. Tomar una decisión correcta acerca del costo del discipulado implica la necesidad de ir creciendo en el conocimiento y la comprensión de quién es nuestro Señor Jesucristo. No es quien nos gustaría que fuera, Él es quien dice que es. Y los escribas pensaban en un líder político y ahora tenemos aquí a un Cristo que está sirviendo y que está limitado humanamente hablando, que necesita dormir, tiene que ser desplazado por una barca de un punto del mar de Galilea al otro, y no obstante, se le revela a este personaje. ¿Qué crees acerca de nuestro Señor Jesucristo, mi amado? Que Dios nos ayude a tener una correcta comprensión de esto. Lo cuarto que vamos a ver es otro personaje, otro que le solicita a nuestro Señor llevar a cabo pues el ir con Él a todos los lugares. El punto número 4 es: vemos un discípulo con poca disposición para seguir a Jesús. Un discípulo con poca disposición de seguir a Jesús. Versículo número 21. Ya está también por subirse, ya el Señor respondió al escriba, ahora va con este. Dice el versículo número 21 del capítulo 8 de Mateo. Vamos a regresar a Mateo, por favor. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Evidentemente este hombre pertenece ya a un grupo de personas, quizá este gran grupo de personas que quedaron impresionadas acerca de su gran enseñanza, ese sermón que era predicado con autoridad y no como el de los escribas. ¿Recuerdan? Miren cómo dice, por favor, en el capítulo número 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí tenemos a un discípulo, cuando menos que expresamente se refiere a nuestro Señor como su Salvador. Así es que pertenece a este grupo de personas que admiraban la enseñanza de Jesús, admiraban a Jesús. Seguramente era frecuente asistente a los sermones de nuestro Señor. A lo mejor hasta hablaba favorablemente a nuestro Señor. Quizá les hablaba a los demás muy bien de Él. Era lo que se llama un discípulo en el sentido amplio. Es muy interesante, la Biblia habla de gente que tiene fe en un sentido amplio, pero también la Biblia habla de personas que tienen fe en un sentido mucho más estrecho, muchísimo más definido, que es los que tienen fe salvífica. Exactamente eso sucede cuando hablamos de los discípulos. Cuando hablamos de los discípulos, estamos hablando en términos generales de personas que están haciendo profesión de fe supuesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos realmente no son discípulos en el sentido estrecho de la palabra.
no en el sentido de un seguidor permanente, constante, no en el sentido de uno que forma parte del círculo íntimo. Parece que este discípulo quiere llegar a ser parte de este círculo íntimo. Sin embargo, no está dispuesto a dar el paso definitivo, cuando menos no inmediatamente, porque pone algunas condiciones, si lo podemos decir así, ¿verdad? Tiene ciertas reservas acerca del momento, pues parece que su papá ha fallecido. Solicita al Señor Jesucristo que le permita ir a su casa y sepultar a su padre. Ahora, en aquellos días esto era un asunto de costumbres muy fuertes en el pueblo israelita. Enterrar a un difunto después de la muerte tenía que hacerse rápido, inmediatamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando murió Zafira y su esposo Ananías, ¿recuerdan? Dice que inmediatamente murió Ananías y los jóvenes fueron a sepultarlo, y que llegó su esposa, ¿verdad? Y en cuanto ellos regresaron de sepultar a Ananías, esta mujer murió e inmediatamente fueron y la sepultaron, porque la nación de Israel consideraba un deber y un acto de misericordia el dar sepultura honorable al muerto. Así es que tenemos que observar esto. O sea, no era cualquier razón la que estaba argumentando este hombre. Era realmente un asunto relativamente de peso. En un sentido, esto tendría prioridad sobre cualquier otra cosa. Pero si él fuera un hijo piadoso, estaba obligado a atender este último acto de amor y devoción a su padre. Así es que, por un lado, no es sorprendente que este hombre le pidiera permiso a nuestro Señor Jesucristo para sepultar a su padre. Parece una petición razonable, pero denota cierta postergación de una decisión que tiene que tomar inmediata. Y el punto número 5 es la desconcertante respuesta de nuestro Señor Jesús. La desconcertante respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que esta respuesta nos llega como balde de agua fría. Yo sé que para este momento ya somos tan buenos cristianos que nos parece, ay, pero ¿por qué no decidió inmediatamente? Pues es muy fácil decir eso, pero ponte en sus zapatos. Lo que el Señor le dice es impresionante. Nos cae como balde de agua fría, como dije. Miren lo que dice en Mateo 8:22. Dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué el Señor no consintió esta solicitud de este discípulo, quien realmente podía haberlo hecho rápido y seguir al Señor? Bueno, pues la verdad es que cuando te pones a ver un poco del contexto en el que se llevó a cabo se llevaban a cabo este tipo de actividades funerarias, cuando tú observas eso te das cuenta que estas no conducían realmente a la edificación y al crecimiento espiritual de las personas. Por principio de cuentas, lo observamos, por ejemplo, cuando él va a resucitar a esta niña en Capernaum, lo vamos a observar incluso cuando estaban reunidos en el funeral o en el velorio que llamaríamos de su amigo Lázaro. Este tipo de reuniones eran ruidosas, la gente hasta se contrataban plañideras, personas que eran lloronas profesionales. Había un exceso de lamentaciones que eran de tipo hipócrita, que rápidamente podían pasar del supuesto lamento fingido a risas alocadas. Así es que el Señor querría, por ejemplo, evitar la agonía de este hombre a este tipo de situaciones. Quería que recibiera realmente una bendición personal al estar con él y que pues esto significara bendición para los demás en lugar de estar allí, ¿verdad? Lamentándose y soportando un espectáculo terrible. Jesús, recordemos también, ya había dado la orden de partir, estaba por embarcarse, era de noche, tiene que cruzar el mar de Galilea, y no hay necesidad de estar esperando a otra persona. Si este hombre querría seguir al Señor, bueno, lo correcto es que tendría que ir y realizar esta decisión, ¿verdad? Lo siguiente que podemos tratar de establecer es que nuestro Señor es soberano. Cuando Él ordena algo, se le debe obedecer inmediatamente, sin condición, sin reserva. Ahora, la verdad es que es impresionante que Él le diga estas palabras a este hombre doliente, ¿verdad? Este varón realmente recibió la respuesta
quizá más inesperada. Así es que cualquiera que sean las razones, la verdad es que no debemos asumir esto como una decisión que debe ser aplicada o una circunstancia que debe ser aplicada a la generalidad. El Señor no siempre nos va a pedir a nosotros que llevemos a cabo el abandono de nuestros seres queridos en una circunstancia como esta, ¿verdad? Lo que podemos inferir es que el padre de este hombre, de este discípulo, era un inconverso porque el Señor lo califica como un muerto espiritual, el cual debe ser sepultado por otros muertos espirituales. ¿Quiénes eran esos otros muertos espirituales? Su familia restante, aquellos otros que estaban allí haciendo labores de plañideras, todos estos que estaban yendo a presentar supuestos respetos. El Señor dice, deja a los muertos espirituales que entierren a sus muertos. El Señor lo que está haciendo es dar una respuesta concreta a una persona concreta. Este hombre necesitaba esta respuesta, porque ya era un discípulo, ya estaba conocedor de una manera profunda de cuáles eran las implicaciones de ser discípulo del Señor. Y a él particularmente el Señor le dice, aléjate, ven conmigo, deja a estas personas, porque a final de cuentas eso es lo que él necesitaba. Miren, amados, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tratar de establecer como generalidades cuestiones que son concretas y particulares para las personas. Quizá el Señor no nos va a pedir a nosotros en lo particular una situación de esta naturaleza, podría ser otra. Podría ser quizás ciertas relaciones, podría ser también algún tipo de negocios, podría ser también algún tipo de situación concreta. No debemos tomar esto, reitero, como una generalidad, sino como un asunto particular. Dios nos va a dar la respuesta apropiada según nuestra circunstancia. Dios nos ha dado su ley de una manera precisa para que nosotros podamos determinar cuáles son las cosas a las que Dios nos está invitando a que tomemos el paso de seguirle con fidelidad y tomemos la decisión firme de dejar atrás estas cosas. Así es que no podemos hacer una generalización a partir de esto. ¿Qué está pidiendo el Señor de ti y de mí? Pues que seamos discípulos, que le sigamos con fidelidad, atendiendo a su naturaleza divina, atendiendo a que Él, habiendo sido hombre, ya no está aquí en la tierra padeciendo, sino que Él ciertamente está sentado a la derecha del Padre e intercediendo por nosotros para que cumplamos su buena voluntad. Yo no estoy tampoco apelando a que te pongas místico y empieces a buscar en las circunstancias y en una serie de señales su guía para ti. Él ya te dio su guía, su santa palabra. Ya te dio los mandamientos. Hace rato los leímos, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 5. Allí están claritos. Cualquier situación que tú estés realizando que no se ajuste a lo que Dios aprueba, y que se desajuste porque está llegando o está tocando los linderos de lo que Dios desaprueba, claramente lo tienes que dejar y lo que a Dios le agrada lo tienes que mantener. Así es que hay aquí ciertamente algo que debemos aprender. Cuando nosotros queremos seguir a nuestro Señor y Salvador, debemos ser personas que atienden a un conocimiento bíblico correcto de quién es Él. Él es el Mesías, el sufriente y el reinante. Él es aquel que está buscando de cada uno de nosotros decisiones apropiadas, conscientes de lo que significa ser su discípulo. Y podemos saber también que quizá estemos con algunas situaciones particulares en las que Dios nos está exhortando a tomar un paso de fe. Que Dios bendiga su santa palabra, mis amados. Que no vayamos a ser discípulos con poca disposición o personas que no tienen una correcta comprensión de quién Él es. Él es el Señor Dios soberano, el que se hizo hombre y ahora reina, gobierna por toda la eternidad. Ahí en el fuero interno, en tu corazón, yo te pido que tú medites en estas cosas y que verdaderamente Dios nos conceda ser discípulos cercanos, discípulos que tomamos decisiones correctas en aras de seguirle sin estorbos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos mucho la misericordia que has tenido de nosotros. Te suplicamos humildemente, Señor Dios nuestro, que realices tu buena voluntad y nos concedas que en tu misericordia, Señor, todas las cosas que hagamos sean realizadas según tu bendición sobre cada uno de nosotros.
Gracias porque eres tan bueno, porque eres tan fiel, tan justo, tan bondadoso, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, y porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para realizar tu buena palabra, tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Le voy a pedir al hermano Paco si por favor puede abrir su micrófono para guiarnos en la oración por nuestras ofrendas. Si eres tan amable, amado hermano.